Dios, que tú hoy, Señor, derrames sobre cada una de nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, bendito Padre Celestial. Que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos nosotros, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza, bendito Padre Celestial. Que podamos nosotros, Señor, avanzar y crecer juntamente con todos los santos para que entendamos y sepamos cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, que excede a todo conocimiento, Padre eterno de los cielos. Ven, precioso Dios, como tú dijiste, y revela tu gloria, Señor Dios de los cielos. Manifiéstala a través de cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, precioso Dios, por amarnos, Señor, por entendernos, por ser bueno y paciente, generoso y bondadoso con nosotros, Dios eterno de la gloria. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, Padre Celestial, y que tu palabra corra, que sea glorificada, que traiga libertad, Señor, que traiga sanidad, Señor Dios de los cielos, que traiga claridad, bendito Padre Celestial, que traiga luz, Señor, en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Bendito Dios eterno, amado, glorioso y maravilloso Padre, gracias te damos por el regalo precioso que nos das hoy, de poder reunirnos, Señor, y poder ser conscientes una vez más de la necesidad de ti en cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, precioso Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 6. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Esta es una palabra poderosa del corazón de Dios a la iglesia de los Corintios. Una iglesia completa en sus habilidades, en sus manifestaciones externas, pero una iglesia carente, privada de que la palabra de Dios con vida se manifieste al interior de sus corazones. Cuando las manifestaciones son externas, entonces llega un momento en la vida donde lo que se empieza a ministrar va a ser por el esfuerzo y por la condición humana. Produce cansancio todo lo que es externo. Pero todo lo que es al interior de una vida, de un corazón, produce el descanso y el reposo del Señor por el Espíritu de Dios. Lo que produce descanso y reposo puede traer transformación en una vida, cambio al interior de un pueblo, de una congregación, de un hogar y de una familia también. Por eso, mis amados, el mensaje que el Señor por el Espíritu de Dios da a la iglesia de los Corintios
Es un mensaje que se ha perpetuado hasta nuestras vidas, hasta este tiempo. El Espíritu de Dios percibe el error que se encuentra allí, o el impedimento más bien que se encuentra en esta iglesia. Y el impedimento que se encuentra allí es la estrechez que está en el corazón de este pueblo. Pueden haber manifestaciones, lo vamos a ver hoy, pero puede haber estrechez en el corazón del pueblo de Dios. Pueden haber manifestaciones externas donde hoy día la gran mayoría de las personas del pueblo de Dios están detrás de ellas. Pero puede existir en medio de esas manifestaciones externas estrechez al interior de una vida. Un corazón restringido, un impedimento en la parte o en el área espiritual. Se puede perder la luz y la revelación, como el Señor nos hablaba el miércoles. Los que estuvimos el miércoles. La palabra revelada que Dios nos da, el único momento donde corre peligro y riesgo de perderse es cuando no se implementa, recuerden. Si la palabra que Dios nos da, que el Señor nos abre y nos revela, no se implementa, la palabra revelada tiende solamente a convertirse en una buena información, en un buen momento, en un buen tiempo, pero nada más. Una manifestación externa, pero estrecho al interior del corazón. Si la palabra que Dios revela por el Espíritu no se implementa con la vida, con la manifestación de ella, entonces el pueblo corre un peligro de que se pierda esa revelación y sencillamente quede letra, y la letra me mata, recuérdenlo, la letra me condena, la letra es una asesina cuando va distante y separada del Espíritu de Dios. El mensaje del Señor para la iglesia de los Corintios y para nosotros es el mismo. Tenemos que pedirle al Señor, ¿sí?, cuánta palabra que nos ha revelado se ha perdido. Y sencillamente el recuerdo que hay fue una buena palabra, pero no ha sucedido más porque no se implementó. Si la palabra que Dios revela no se implementa, mis amados, nosotros nos vamos a ver en serios problemas. Las manifestaciones externas van a poder suceder. Y siempre ha sido así y siempre sucederá. Pero no trae transformación en un corazón, una manifestación externa, sino algo que se produce ¿desde dónde? Desde adentro. El cambio se produce desde adentro. Lo de afuera no puede cambiar lo de adentro, pero lo de adentro puede transformar lo de afuera. Lo hemos visto, lo hemos referenciado. La mamá que está en embarazo de 1 o 2 meses y ella tiene que salir corriendo diciéndole a todas las personas porque no se puede percibir en ella eso. Pero cuando tiene 7, 8 meses, usted se da cuenta que esa madre ya no tiene que ir a salir a gritar que está en embarazo, porque se ve la vida que ella tiene por dentro, la está cambiando totalmente por fuera. Esa verdad es una realidad en el mundo del Espíritu. Si lo que estamos recibiendo no lo dejamos nosotros que entre dentro de nuestros corazones, entonces no se va a poder percibir la transformación exteriormente en nuestras vidas. Y nos vamos a convertir en un pueblo de pronto como la iglesia de los Corintios, más que todo en su primera carta, donde las habilidades están, donde las maravillas se manifiestan, donde los milagros son a granel, donde la libertad, la interpretación y la palabra profética puntual están. No es una garantía de que el corazón esté abierto. Los corintios tenían el corazón como estrecho. ¿Estrecho qué? A la palabra revelada, a la palabra de vida, a la palabra del Espíritu de Dios. Por eso seguían las manifestaciones externas, pero por no dejar que la palabra revelada se implementara en ellos, entonces sencillamente se convirtieron en perseguidores de manifestaciones externas, de los panes, de los peces, y no perseguidores de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Cuando la palabra revelada se pierde en una vida y en un corazón, esa personita va a poder enfrentar un montón de cosas en su vida, pero va a ser y va a continuar siendo una persona
inmadura espiritualmente hablando. Hay muchas manifestaciones, pregúntele a la iglesia de los Corintios por la iglesia inmadura. La inmadurez es un cáncer fulminante en el cuerpo de Cristo. Fulminante. La inmadurez produce retroceso, produce estancamiento. La inmadurez produce muy buena información, pero poca transformación. La inmadurez es algo que necesitamos ser conscientes nosotros, mis amados, como iglesia del Señor. Que necesitamos tener claridad de ello. Y dimos el ejemplo donde usted va al médico y si el médico le dice que usted tiene gripa, usted se fresquea. Pero si usted el médico le da otro diagnóstico, le dice, usted tiene un cáncer terminal, le aseguro que usted no se va a fresquear como cuando le dijeron que tenía una sencilla y simple gripa. La inmadurez o la palabra que Dios nos da a nosotros necesitamos percibirla así. No relajarnos como cuando le dijeron a esa personita que tenía una sencilla gripa, sino centrar toda nuestra atención como aquel que le han dictaminado en ese momento un cáncer terminal. Si la palabra que Dios revela no produce dentro de mi vida esa sensación, esa impresión, vamos a perder la palabra que Dios nos da. Y nos vamos a llenar de pura información, y de eso está llena la iglesia del Señor Jesucristo. De mucha información, de muchos informes. Informes que no producen vida. Cultos yertos. Cultos que solamente están en el rito, en la ceremonia, pero no en la vida del Espíritu, la que produce el Espíritu de Dios. El deseo de Dios, mis amados, entonces, es que podamos ser conscientes de esa estrechez que había una vez en la iglesia de los Corintios. Todas las cosas sucedían, todo estaba ahí. Y todo lo que ellos vivieron, como lo leímos, ellos pudieron comprender, como el Señor nos lo revelaba esta semana, que cuando Dios creó al hombre, lo creó con imposibilidades, ¿recuerdan? A usted y a mí no nos dieron la posibilidad de escoger el lugar donde nacer, ni del sexo, ni siquiera la salvación, ni siquiera de pecar. Por cuantos todos pecaron, dijo el Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. A usted y a mí no nos dieron la oportunidad de poder elegir nuestra casa, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros padres. Muchos hubiesen cambiado. Nos crearon con imposibilidades para crear una dependencia total de Dios. Total del Señor. Nos crearon con imposibilidades para depender ahí en esa área, donde esté, donde se encuentre, cualquiera que sea, dependencia total de Dios. Pero por no tener claridad en esto, hemos venido por años, manifestaciones externas, cosas externas, viendo cosas externas, pero estrechos dentro del corazón, queriendo hacerlo nosotros a nuestra manera, en nuestro tiempo. ¿Cuántos años llevamos lo mismo con lo mismo? La inmadurez produce un retroceso, un estancamiento. Puedo tener información, pero estrecho en el corazón. Y quiero decirle, de eso también está llena la iglesia del Señor Jesús. Pero hay una palabra del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. El deseo de Dios, mis amados, es que podamos entender que si la palabra que Dios nos revela a nosotros a cada instante y a cada momento no es implementada por la vida que Él da, que está en Él, entonces lo único con lo que nosotros nos relacionamos fue sencillamente con un predicador, con una denominación, con un mensaje, con un culto. Y no es lo que quiere el Señor. La madurez que Dios revela en la palabra va a ser acorde a la implementación de la palabra revelada. Si la palabra que Dios revela no se implementa, madurez
va a tener que esperar. Y se requiere una iglesia madura, una iglesia que no esté estrecha en el corazón. Se requiere un pueblo que no esté estrecho al interior de su vida para poder el Señor instalar la palabra allá. Porque el cambio viene desde adentro hacia afuera. Lo de afuera no produce transformación en el interior. Jamás. Jamás. Es lo que hay por dentro que nos va a cambiar, a transformar y, escuche, a cuidar y a proteger. Ustedes ven en Génesis 3:15 cuando la promesa de la simiente. Está la simiente y está la serpiente. La simiente era la que llevaba, proféticamente hablando, a aquella mujer al interior de su vida, la que iba a dar a luz, iba a manifestar esa vida gloriosa en la persona de Jesucristo. Y la simiente es la que tiene poder para destruir lo que está por fuera, la serpiente. Escúcheme, porque quiero compartirle esto del corazón de Dios. La iglesia está más preocupada de la serpiente, hacen reuniones solamente para levantar a la serpiente, porque no entienden que lo que tienen por dentro es la simiente, la vida del Señor. Y lugares como estos se emplean es más para levantar la serpiente, para hablar de la serpiente, para darle culto a la serpiente, para levantar la serpiente que está arrastrándose en el piso y levantarla. Si usted tiene la simiente que es Cristo, la vida de Cristo por dentro, la serpiente no tiene poder a usted para angustiarlo, para preocuparlo en su caminar. No se preocupe de la serpiente cuando lo que tiene por dentro es la simiente viva del Señor, la vida de Dios. Pero el pueblo está angustiado, cultos para la serpiente, cultos todo el tiempo para eso. Reprendiendo, atando al diablo. Usted tiene la vida del Señor dentro de usted. Usted ya no está buscando la presencia de Dios, porque la presencia lo habita. El que tiene por dentro es vivo, el que tiene por dentro es real. Y si Él es real, Él se manifiesta en todas las áreas de mi vida. No le haga culto a la serpiente, porque dentro está la simiente. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es retroceder a la ley. Jesucristo es el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, 24 de 24. Amén. Se necesita luz, se necesita revelación, pero que esa revelación sea implementada. Por eso el apóstol Pablo empieza a dar una cantidad de circunstancias allí. En el verso 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, poder de Dios, armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, mas siempre enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo cuanto, todo. ¿Quién produce eso dentro en el Espíritu? Él, el Señor. Pero se necesita implementar la palabra revelada para vivir en este mundo, para vivir en este nivel, para disfrutar. Hay gente en la iglesia de Dios que no disfruta del amor del Padre Celestial, no lo disfruta. Tienen una batalla adentro, tienen un complejo en la mente y en el corazón que les impide disfrutar. Y el Señor dio la causal a esa iglesia: estrechez en el corazón.
El corazón está estrecho. Por eso cuando Dios permite circunstancias en una vida, como las que el apóstol estaba hablando aquí, despedirlos, azotes, cárceles, tumultos, el deseo de Dios es que el corazón se ensanche. Las imposibilidades generan una dependencia en el creyente total y absoluta de Dios. Por eso lo que llevas tanto tiempo queriéndolo hacer tú y no has podido, entiéndelo hoy. Dios lo ha permitido, te ha imposibilitado de hacerlo, porque no eres tú, sino Dios a través de tu vida. ¿Cuántos años lleva haciéndolo? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Mucho tiempo, ¿sí o no? Nosotros solitos, con información, pero sin revelación. La revelación necesita ser implementada en el corazón del creyente, para que, como decía aquí el apóstol, sí, diciendo, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, moribundos, pero he aquí vivimos, castigados, pero no muertos. Se llama la vida en el Espíritu. Que aunque esté viviendo una circunstancia adversa en mi lógica, en mi razón, la lógica y la razón tienen que ser evangelizadas. Queremos ir a evangelizar a toda la gente allá afuera, pero la mente tuya y la mía, la razón tuya y la mía ha sido evangelizada. No vamos a presentarle un Dios de ritos ni de cultos, muertos, yertos, fríos. Que cuando nos vean a nosotros allá, vean la vida del Espíritu que se manifiesta a través de nosotros. Eso es lo que está esperando, gimiendo la creación. Eso dice la palabra en Romanos 8. La creación no está angustiada por quién es el anticristo, por la batalla de Armagedón. La creación está gimiendo, esperando con angustia la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación gloriosa, dice la palabra, que solamente encaja ¿en quién? En los hijos de Dios. Y yo creo que esta mañana están los hijos de Dios en este lugar. Amén. La palabra revelada necesita ser implementada. Si la palabra de Dios nos implementa, mis amados lindos del Señor, nos vamos a seguir llenándonos de pura información. De pura información. Y vamos a querer seguir nosotros haciéndolo nosotros. Se llama inmadurez. Cuando llevo haciendo lo mismo durante años, lo mismo, y nada, y lo mismo, pero sigo haciendo lo mismo, se llama inmadurez. Y la inmadurez produce un retroceso, como el Señor nos hablaba el miércoles. Debiendo ser ya maestros, debiendo estar en otro punto espiritualmente, estamos todavía ahí, diciéndonos a nosotros, el Señor por la palabra, confía en Dios, depende de Dios, espera en el Señor. Eso se supone que son los inicios, son los primeros momentos. Pero ya a estas alturas nosotros necesitamos estar acá como moribundos, pero vivimos. Porque no estamos colocando nuestra atención en la serpiente, sino en la simiente que está dentro, que se ha de manifestar. No sé si están entendiendo lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere decir. Yo le dije que estas son palabras un poco complejas, pero ahí está el Espíritu de Dios. Y a medida que vayamos avanzando, Él nos va a ir sacando a lo que el Espíritu de Dios desea hoy con nosotros, a lo que Él quiere, a lo que Él anhela con cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que se debe de ensanchar? Isaías 54.
Verso 1 y 2. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Ha dicho quién? ¿El médico? Ha dicho el Señor. Y el verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Y sabe qué era lo que nos decían de ensanchar las cortinas? Esto, de tumbar los muros, ¿sí o no? Tumbe esto, tiene que ensancharse. No es eso. Lo que se tiene que ensanchar es lo que el Señor le dijo a los corintios que estaban estrechos. ¿En dónde? En el corazón. No es físico, no es físico, no es físico. Escuchen, yo creo que ya el Señor nos permitió hablarlo, pero puedo volverlo a decir. Jesucristo no está, o Dios el Padre, no está buscando resultados, sino fruto, el carácter de su Hijo dentro de nosotros. Esto es fuerte, recibirlo e irlo masticando, espiritualmente hablando. Porque por la angustia de los resultados, el corazón sigue siendo estrecho, porque creo que soy yo el que los tiene que conseguir. Por eso había una iglesia cansada, como oraba hoy nuestro pastor Gustavo. Una iglesia agotada, cansada, estresada, queriendo hacer un montón de cosas, movilizaciones en la humanidad, con resultados, pero sin vida, sin fruto, carácter del Señor. Hoy vamos a ver qué es lo que desea nuestro Dios, qué es lo que quiere el Señor. No es lo que quiera un hombre, no. Es el deseo de Dios. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de su hombre interior y del mío. Está hablando de su corazón y del mío. Lo que se tiene que ensanchar es tu corazón y mi corazón. Lo que se tiene que abrir, ensancharse, es tu hombre interior y el mío. Entonces, ¿qué hace Dios? Imposibilidades. ¿Para qué? Para llevarme a depender a todo momento de Él. Pregúntale a Job. Después de que lea toda esa lista en Job 38, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Quién conoce dónde quedan las bodegas de la nieve? ¿Sabes por dónde sale la luz? ¿Sabes cómo es que es la cosa para cuando llueve? Imposibilidad. ¿Para qué? Para que Job entendiera: dependo de ti. Porque no sé dónde estaba yo cuando tú estabas fundando la tierra. Entonces, cuando yo no estuve en todos esos eventos, el Padre no me quiere hacer sentir una hormiga, sino crear una dependencia en mi vida de Él. Porque cuando Él hizo todo, la pregunta de Dios a Job es: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Necesitamos ser ensanchados, abiertos dentro para recibir esta palabra. ¿Qué es lo que el Señor desea? Porque nos están edificando. Recuerden, todo este tiempo el Señor, el deseo es irnos levantando como una casa, como una morada, como una habitación en el Espíritu. El sitio de tu tienda no es esto. El sitio de tu tienda es tu interior. Ese es el que se tiene que ensanchar. Entonces el Señor asume esto.
todo lo que hemos venido pasando todo el tiempo, y el deseo de Dios es que se ensanche la cortina, se ensanche el corazón, pero llevamos por años lo mismo, sí. Vamos a entrar a diciembre y usted dice, esto estábamos viviéndolo hace un año, sí, pero me pongo a pensar y hace 2 años veníamos en lo mismo, no, por allá dice, no, papi, mami, no, eso nos lleva 2 años, llevamos 3 años en lo mismo, vamos a entrar a diciembre y vamos con lo mismo, porque no hemos ensanchado el corazón. Recuerden lo que el Señor nos hablaba. Dios quiere que seamos sensibles a las luces que Él nos da, a los flashes que Él nos da de advertencia. Eso es lo que quiere el Señor. Dios, en una prueba, no solamente está buscando que tú aprendas, porque ¿cuántos llevamos tanto tiempo y no hemos aprendido? O sea que la misión es solamente aprender. Dios en una prueba no solamente deseas que tú y yo aprendamos, sino que seamos aprobados. Ahí donde yo me encuentro. ¿Qué es aprobado? Es que el Señor nos hablaba en 2 Corintios, como moribundos pero no muertos. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aprendió? No solamente aprendí, ¿qué? Sino que pasé a probar. Y le di el ejemplo para que entremos a lo que el Señor quiere hoy. Estoy haciendo sencillamente un pequeño esbozo para entrar a la palabra de hoy. Escuche, el chico que todo el tiempo en la escuela le están diciendo, ¿cuánto es 2 por 2? Y él dice que 6, recuerden. ¿Cuánto es 15 más 8? Y él dice que 52. Y le califican, y él se va para la casa, y le dice, mamá, hoy aprendí. ¿Qué aprendió? Que 2 por 2 no son 6. Aprendió eso, pero no salió aprobado. Le pusieron una X en lo que él estaba haciendo. Así es. Hay gente que les pasa cosas en el pueblo de Dios, y estas son las declaraciones. Sí, no, Padre, perdóname, no, yo no vuelvo a hacer eso, Señor. Pero pasa un tiempo y cayeron en lo mismo. Dios no solamente quiere que tú aprendas, Dios desea que tú salgas aprobado, que salgas al otro lado, como hablaba el pastor Gustavo hoy, al otro lado. Sí, estamos entendiendo, ¿sí? Se necesita es aprobación, aprobados. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Cómo estamos ahí? ¿Aprobados o reprobados? Ahí es donde tenemos que entrar con el Señor. Señor, ensancha esta tienda. No esta tienda. Ensancha la tienda de mi corazón, porque es donde soy estrecho en cuanto a la revelación. Muy bien, présteme toda su atención a esto que hoy el Señor tiene para nosotros, porque la revelación tiene unas implicaciones y vamos a verlo. Para ver acerca de lo que es la revelación, nosotros necesitamos entonces ver el inicio, ver el principio, porque así es Dios. Entonces vamos a ver en Génesis 1 algo maravilloso que tiene que ver con todo esto, y aquí está la esencia de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Cuando el Señor está hablando en Génesis 1 acerca de la creación, el Señor determinó algo en el verso número 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La luz aquí no es esto que estamos nosotros experimentando, la energía de estas bombillas. La luz que el Señor habla aquí no se refiere a
algo, sino a alguien. No dice el Señor que crea la luz, sino sea la luz, del verbo ser, del verbo manifestarse o de esa expresión. Entonces no están hablando de algo, sino de alguien.